Hemos dedicado ya muchas piezas sobre jugadores que en su momento eran grandes promesas y que se quedaron en el camino. Ahora vamos a hacer lo contrario. No vamos a hablar de jugadores que eran promesas y se convirtieron en lo que apuntaban, sino en jugadores que no pintaban para hacer gran cosa y que pronto, a una edad inesperada, se convirtieron en figurones. Late bloomers, aquí, en Cagliari. Creo que a todos nos encantan estas biografías, así que vamos ya a hablar de los 20 casos más representativos de late bloomers de la actualidad. Número 20, el francés Jordan Veretout, que llegó al Aston Villa a los 22 años, jugó una temporada en Inglaterra, descendió y volvió a Francia. Luego estuvo 2 años en la Fiorentina y le fue bien, pero no tanto como en la Roma, donde a los 28 años se ha convertido en la figura del equipo. Si no han visto parar a Emiliano Martínez, no saben de lo que se pierden. Un portero espectacular en todas las facetas de juego, sobre todo en el arte de salir a cortar centros al área, donde ni los mejores del mundo destacan. El argentino perdió 8 años de su vida en el Arsenal, donde alternó temporadas como suplente con múltiples sesiones a equipos de divisiones menores y el Getafe. Sus buenas actuaciones la temporada pasada, cuando se lesionó Berlino, le llevaron al Aston Villa y con ello a un florecimiento que dilató 28 años. Danilo Pereira es un canterano del Benfica que nunca jugó en el primer equipo. Debutó en el Parma, estuvo cedido en equipos de tercer pelo en Grecia y Países Bajos, volvió a casa para jugar en el Marítimo y ahí sí, a los 24 años recién llegó al Porto. El problema es que se quedó en el Porto mucho más tiempo de lo acostumbrado por los dragones y dio el salto al Paris Saint-Germain ya a los 29 años. Luis Alberto llegó a la Lazio en 2016 por 4 millones de euros. Fue un fichaje poco celebrado y con razón. El mediocampista español había pasado por Sevilla, Barcelona B, Liverpool, Málaga y solo destacó en el Deportivo La Coruña. Su primer año cumplió las nulas expectativas en la Lazio, pero al segundo año puso la Serie A de cabeza. Ya tenía 26 años para entonces, pero había florecido una figura de la Serie A que incomprensiblemente aún no debuta en la devaluada selección española. Kasper Schmeichel debutó en 2007 con el Manchester City, cuando el equipo era malo, y el hijo de la leyenda del United, un portero de 21 años muy discreto. Pasaron 7 años para que Kasper Schmeichel volviera a jugar en la Premier League. Seguro que no es ni será uno de los mejores porteros de todos los tiempos como su padre Peter, pero vaya que mejoró con los años, y mucho. El Levante no tiene jugadores mediáticos, pero el más carismático y buque insignia es José Luis el Comandante Morales. Su historia es tremenda. A los 24 años jugaba en el Fuenlabrada de cuarta división. De ahí lo fichó el Levante B. Y no se dieron cuenta que valía para el primer equipo hasta 3 años después. Debutó entonces a los 27 años y desde entonces no hace más que mejorar sus estadísticas goleadoras cada temporada, garantizando una docena de goles que en un equipo como Levante son oro molido. El comandante tiene 33 años. Cuando Virgil van Dijk se convirtió en el defensa más caro de la historia, tenía 26 años y jugaba en el Southampton. 8 partidos en la selección de Países Bajos eran también muy pocos para un defensa que tampoco jugó más que 3-4 partidos con las selecciones sub-21 y sub-19. Van Dijk es un talento detectado algo tarde, pero que explotó justo a tiempo. Ilkay Gundogan ya era un gran jugador antes de 2021. Por algo ganó la Bundesliga con el Dortmund y por algo lo fichó el Manchester City a los 25 años. Pero ojo, nunca entró en los planes serios de la selección alemana. 0 Eurocopas. Apenas Rusia 2018 fue su primer convocatoria a un gran evento y no jugó más que 59 minutos. En el City había sido titular, pero no titular base, hasta que llegó su año de consagración. 16 goles lleva un medio defensivo cuya temporada récord se había quedado en 6. Diego Carlos es hoy uno de los centrales más cotizados del mundo. Tuvo que ficharlo el Sevilla para que el planeta del fútbol se enterara de su existencia, tras pasar desapercibido en Portugal y Francia, donde se hizo famoso solo por tropezar con un árbitro que tras caer le metió una patada. Tiene 28 años
no ha debutado con la selección brasileña, pero fue convocado para los partidos eliminatorios más recientes que vio desde la banca. Como Di Natale, Luca Toni, Ciro Immobile, Quagliarella y tantos delanteros italianos que tienen su segundo y mejor aire mucho después de los 30, Francesco Caputo es un caso extraordinario. Desde joven siempre metió goles, 17, 10, 18, 26. El problema es que toda su carrera la jugó en Serie B. Como nadie lo fichó antes, debutó en la Serie A recién a los 31 años cuando salió campeón de goleo y logró el ascenso con el Empoli. Anotó 16 goles en su campaña de debut. Se fue al Sassuolo e hizo 21, solo detrás de Immobile, Cristiano y Lukaku. En su tercera temporada en Serie A, ya con 33 años, Caputo lleva 11 goles. Dusan Tadic era la figura del Twente cuando Tecatito llegó a Europa hace un montón de años. En el Southampton fue un jugador correcto, pero discreto durante 4 temporadas. Volvió a los Países Bajos y a los 30 años tuvo una temporada de ensueño, convertido en centro delantero del Ajax. No llegó a la final de la Champions solo por desgracia del destino. Floreció tarde, pero no fue flor de un día. Sin llegar a semejantes niveles, Tadic sigue siendo el líder de un Ajax muy competitivo. Cualquiera diría que la carrera de Josip Ilicic se apagó muy pronto, pero es que ya tiene 33 años y tras haberla roto en 2020, la edad ahora sí le está pasando factura después de 3 temporadas de ensueño en la Atalanta. Antes, en la Fiorentina y en el Palermo, había sido un jugador destacado a secas, buen delantero de equipo chico, y a un equipo chico llegó a los 30 años, pero ¿cómo crecieron equipo y jugador de la mano? Duván Zapata no era tan bueno de joven. Su rendimiento en el Napoli fue pobre. Mejoró un poco en Udinese y en Sampdoria. Llegó al Atalanta el mismo año que Ilicic y ahí sí que la está rompiendo desde el primer día. Su compatriota Luis Muriel pasó casi por los mismos equipos y su nivel había sido correcto en Udinese, bueno en la Sampdoria, pero nada del otro mundo como lo que llevamos viendo en la Atalanta esta temporada y la anterior tras su nocturno paso por el Sevilla. Zapata de 30 y Muriel de 29 confirman que su técnico Giampiero Gasperini es un genio. El cuarto late bloomer de este milagroso invernadero llamado Atalanta es Papu Gómez. El argentino era uno más en el Catania, o sea, estaba bien para ese equipo y por eso se lo llevó el Metalist de Ucrania. Le fue fatal y a los 26 años nació oficialmente en la ciudad de Bérgamo. El resto es historia sobradamente conocida. Seguro que es algo precipitado llamarlo late bloomer porque sería dar por hecho que lo de Jesse Lingard en el West Ham es un punto de inflexión que lo catapultará a donde apuntaba desde hace tanto tiempo, cuando todavía puede tratarse solo de una llamarada de petate. Pero si esta racha se convierte en rutina, estaremos ante la madre de todos los florecimientos tardíos. Tras parecer un petardo de chispazos en el United, Lingard está llevando al West Ham a la Champions League. Como ya hemos visto, también los defensas pueden ser late bloomers y no hay mejor ejemplo que el de Francesco Acerbi. Resulta decepcionante que ya tenga 33 años, porque es uno de los mejores del mundo y nos enteramos demasiado tarde. Hace apenas 1 año y medio debutó en partido oficial con la selección italiana, quien tantos años estuviera fuera del radar jugando para Chievo y Sassuolo. Ya ubican a Bono, el del Sevilla, ¿no? Este jovencito marroquí que para bastante bien y que es uno de los porteros más prometedores de... Bono nació hace 30 años en Montreal, Canadá, por cierto. Canterano del Atlético de Madrid, debutó en Primera División hasta 2017 con el Girona. Ahí estuvo 2 años, descendió, lo fichó el Sevilla el año pasado. Esta temporada se ganó el puesto y de pronto, ¡pum!, titular en octavos de la Champions League. Sergio Oliveira es junto al Tecatito Corona la gran figura del Porto, pero eso es reciente. Hace apenas 2 años se fue cedido al PAOK de Grecia. El héroe de la eliminatoria contra la Juventus nunca en su carrera había pasado de 4 goles. Este año lleva 12. En el último y polémico partido contra Serbia, Oliveira fue titular por primera vez con la selección portuguesa, a punto de cumplir 29 años.
A los 24 años, un ex convicto llamado Jamie Vardy, nacido bajo el nombre de Jamie Richard Gill, jugaba en el Halifax Town con un brazalete electrónico para ser localizado. Además, tenía restricciones para jugar de noche por su libertad condicional. 26 goles en 37 partidos no está mal, si no fuera porque jugaba en séptima división. Lo fichó entonces un equipo de quinta, literalmente un equipo amateur de quinta división llamado Fleetwood Town, y ahí la rompió, tanto que a los 26 años dio un salto sin precedentes al Leicester City de la segunda división. La transición no fue tan inmediata y Vardy explotó hasta 2015, a los 28 años. Lo que pasó desde entonces, seguro que ya lo han visto.